más reactivos que los que nada más tienen el enlace sigma. Pero también depende qué forma el enlace sigma. Por ejemplo, si hay aquí un enlace sigma que sea muy polar, que es lo que te vamos a ver, pues también puede reaccionar. Pero hablando específicamente de los hidrocarburos, o sea, alcanos, alquenos y alquinos, o sea, el enlace entre los alquinos son mucho más reactivos que los alcanos, digo los alquenos. Y a su vez, los alquenos son mucho más reactivos que los alcanos. Hablando de reactividad del triple o doble enlace. Ahora, si hay, por ejemplo, un carbono que esté unido en enlace sigma a un halógeno, pues esto es mucho más reactivo que un alcano. Porque aquí, aunque sea enlace sigma, pero aquí tenemos un halógeno que es muy electronegativo. Entonces, esto ya reacciona fácilmente, pero no así el carbono en los alcanos, porque son enlaces sigma, no polares, muy estables, entonces no es fácil que esto se rompa. Pero bueno, esto es en cuanto a que tenga enlaces pi o que tenga diferencia de electronegatividades. Entonces, pues sí, efectivamente lo podríamos ver como que lo está protegiendo al enlace sigma, pero estos son mucho más reactivos porque están más expuestos. Entonces, por esta razón, hay mayor actividad en los alquinos que en los alquenos y que en los alcanos. Bueno, entonces, hablando de polaridad, de hecho, es el siguiente tema. Vamos a ver qué es lo que le pasa a nuestros enlaces sigma y pi cuando tenemos diferentes átomos o veamos qué pasa con toda esa mezcla de que haya enlaces pi o que haya diferentes átomos, que unos sean más negativos que otros. Nada más recordando un poquito la diferencia que hay entre un compuesto orgánico y un inorgánico, pues hay bastantes características que los hacen muy diferentes. Los compuestos orgánicos, por la mayor parte, contienen enlaces covalentes. Hay diferencia de los inorgánicos que tienen en su mayor parte los enlaces iónicos. Debido a que son enlaces covalentes y que son muy estables, tienden a ser no polares. Los inorgánicos, pues al contrario, son altamente polares porque hay una diferencia de negatividad muy alta en el enlace iónico. Los átomos que más ocupan o más forman un compuesto orgánico, pues son carbono, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y los halógenos. Y ya algunos metales por ahí, de repente. Los inorgánicos, pues son todos los demás, ¿no? Pueden ser los metales, metaloides o no metales. Carbono de muchos compuestos, pero aquí es una mezcla muy grande. Estos solamente se utilizan básicamente estos que vemos aquí. Ahora, en función de sus enlaces, que son covalentes y aquí son iónicos, pues tienen diferentes fuerzas entre ellos mismos. Como son enlaces covalentes, forman moléculas y como la interacción entre cada molécula se va a definir por las fuerzas de Van der Waals. Al contrario, los inorgánicos se forman como cristales, entonces tienen una interacción electrostática, o sea, una interacción cation-anión, y esto es diferente a lo que se ve aquí. Aquí forman unas redes cristalinas y aquí forman agregados moleculares, ¿no? Por lo tanto, eso también va a demostrarnos que la energía que se requiere para romper esas fuerzas intermoleculares o interacciones, pues son muy diferentes. Se requiere mucho menor energía para cambiar de fase en un compuesto orgánico que en un compuesto inorgánico. Ustedes tratan de fundir el cloruro de sodio y o sea, no se va a poder, ¿no? Al contrario, no sé del azúcar, luego se funde. Y pues esto también se caracteriza por su solubilidad en agua. Tienden a ser menos solubles en agua los compuestos orgánicos y los inorgánicos, pues no, son bastante solubles en agua. Ahora, esto se debe mucho a lo que hay entre sus enlaces covalentes, esa polaridad que va a haber, y se va a definir por la electronegatividad que hay en los átomos que hay para cada enlace en las moléculas.
Si tenemos, por ejemplo, alguna diferencia de negatividad que sea mayor o igual a 0.5, ya se considera ese enlace polar y se puede denotar de dos formas. Con las cargas parciales positivas y negativas, que es lo que vemos en azulito, este simbolito delta negativo y delta positivo, o con el simbolito del momento dipolar, que va a ser mu. También esta flechita es la que se indica hacia dónde va el momento dipolar, o sea, hacia dónde tienden más los electrones en ese enlace covalente. Es por enlace covalente y una vez que tengamos pues todos los vectores para cada enlace, podemos tener el momento dipolar para toda la molécula. O sea, vemos hacia dónde tiende realmente en toda la molécula la cantidad de electrones hacia un átomo en específico. Este momento dipolar se calcula con la carga de cada átomo y la distancia que hay entre cada. Ya hay bastantes tablas para cada momento dipolar para muchas moléculas, entonces pues no los tenemos que obtener, pero se obtendría de esta forma. Ahora, aquí yo vi un artículo que, bueno, aquí se ve muy sencillo el cálculo, pero es un poco más complicado porque cuando son moléculas de muchos átomos, pues es la contribución de cada átomo con la distancia para que hay, por ejemplo, no sé, si aquí hubiera otro átomo del nitrógeno con el hidrógeno, pero con los otros dos hidrógenos y con el que está acá, entonces sí es un poquito más complejo, pero esta es la ecuación básica, ¿no? Para obtener el momento dipolar para cada enlace y para cada molécula. Entonces, aquí lo que estamos viendo, jóvenes, es unos ejemplos de la polaridad y momento dipolar para estos tipos de moléculas. Aquí, por ejemplo, el flúor, que es el átomo más electronegativo, pues es sumamente lógico que si está unido con un hidrógeno, pues este átomo va a tener alrededor de él, pues todos los electrones, ¿no? Entonces, todo momento dipolar está tendido hacia flúor. Aquí en el agua, por ejemplo, que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, pues también tiende cada enlace el momento dipolar hacia el oxígeno. Y también aquí en el amoníaco se puede observar esta parte, que el nitrógeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos, entonces en cada enlace el momento dipolar tiende hacia el nitrógeno. Pero aquí, por ejemplo, que la diferencia entre los carbono e hidrógeno de su electronegatividad es lo que está en 0.4, entonces es un enlace no polar y aquí no tenemos polaridad, entonces es una molécula neutra. Momento dipolar igual a 0. Ahora, jóvenes, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No porque exista un enlace polar, quiere decir que nuestra molécula va a tener alguna polaridad, porque el momento dipolar es una cantidad vectorial, entonces se pueden cancelar. Si va hacia un sentido, un momento dipolar y el otro enlace va hacia el otro sentido, pues se van a cancelar. Por lo tanto, nuestra molécula va a ser neutra, aunque cada enlace sea polar. No sé si me explico en esta parte, jóvenes. No, yo no entendí esa parte. Ok. Bueno, la polaridad, ahorita les expliqué que había entre cada enlace covalente puede haber polaridad y va a depender de que los átomos sean de igual o diferente electronegatividad. Eso es en un enlace, pero en una molécula, que puede ser muchos enlaces covalentes, la polaridad va a estar en función de la electronegatividad, sí, y también el momento dipolar total. O sea, se van a sumar los momentos dipolares de cada enlace. Cuando son diatómicas, pues no hay mucho problema, ¿no? Por ejemplo, aquí estas que son monoatómicas, que es nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y cloro, pues son moléculas neutras porque es el mismo átomo. Aquí no hay un momento dipolar. Aquí, por ejemplo, sí puede existir un momento dipolar en ácido clorhídrico, en el monóxido de carbono, en el monóxido de nitrógeno, porque va a depender de quién sea el electronegativo para ver hacia dónde tiende el momento dipolar. Pero aquí nada más son dos átomos. Pero cuando ya son 3 o más átomos, tenemos que sumar todos los momentos dipolares de todos los enlaces para ver si nuestra molécula es o no polar. Entonces aquí, por ejemplo, con el dióxido de carbono, entre carbono y oxígeno, sí hay una diferencia de electronegatividades, hay un momento dipolar.
En este enlace, por ejemplo, de oxígeno-carbono, pues el oxígeno es más electronegativo, entonces tiende hacia él la electronegatividad, los electrones. Pero hay otro oxígeno, entonces entre este oxígeno y este carbono, pues también tiende hacia el oxígeno. Entonces el oxígeno, cada oxígeno, el oxígeno 1 y el 2, andan como jalándose hacia ellos dos los electrones. Por lo tanto, este momento dipolar que va hacia la izquierda y este momento dipolar que va hacia la derecha, pues se van a cancelar porque son una cantidad vectorial. Por lo tanto, aquí lo que les comentaba es que aunque en cada enlace haya diferencia de polaridad, no quiere decir que toda la molécula sea polar. Este monóxido dióxido de carbono no es polar porque sus momentos se están cancelando, se están jaloneando casi. Hagan de cuenta que es como juego ese donde están jalando la cuerda a ver quién cae ahí al otro. Y si en los dos lados tienen la misma persona, con el mismo peso, la misma fuerza, pues no van a moverse, se van a quedar igual, a pesar de que sean muy fuertes. Es lo mismo que pasa aquí. Cada oxígeno está jalándose a ellos los electrones. Este enlace es polar, pero en total es una molécula no polar. Veamos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un alqueno y puede estar en esta posición con estos cloros y los hidrógenos. Esta es una posición que se llama cis. Y aquí está la posición que se llama trans, con un cloro aquí y otro cloro acá. Entonces, esta molécula, son dos moléculas diferentes. Luego lo vamos a ver cuando veamos alquenos, pero son dos moléculas diferentes, a pesar de que tengan dos cloros y dos carbonos y dos hidrógenos, son diferentes. Entonces, esta molécula, así como está acomodada, tiene un momento dipolar total, que es el que vemos aquí en verde. ¿Por qué? Porque entre carbono e hidrógeno hay una cierta tendencia a que vaya ese carbono, porque aquí hay un átomo muy electronegativo. Entonces, este cloro ejerce sobre el carbono una tendencia y también sobre el hidrógeno. Entonces, hacia él van los electrones. Igual de este lado, el hidrógeno, el carbono sienten la influencia del cloro y ahí se acaban los electrones. Entonces, como estos vectores van hacia un mismo sentido, se van a sumar todos y quiere decir que la polaridad está tendida hacia los cloros. Entonces, aquí sí hay un momento dipolar. De hecho, aquí se va su valor, que es 1.89 Davis. ¿Y qué pasa con otra posición para este alqueno? Pues en este lado, este cloro jala los electrones del hidrógeno y carbono hacia él, pero este cloro que está encontrado también hace lo mismo, jala los electrones del hidrógeno y carbono hacia él, entonces hay un momento hacia acá y otro hacia acá, entonces se cancelan. Por lo tanto, esta es una molécula no polar. Aquí puede haber polaridad y acá también, pero como se van a sumar, pues se van a cancelar mutuamente por esta razón. Esto es en cuanto a la posición que pueden tener también los átomos. Ahora, ¿qué pasa si hay pares electrónicos en nuestra molécula? Aquí tenemos el amoníaco y el nitrógeno, por su tipo de hibridación, tiene un par electrónico en un orbital. Entonces, a pesar, bueno, es electronegativo y tiene un par electrónico aquí, por lo tanto, los momentos dipolares de cada enlace pues se van hacia nuestro nitrógeno. Pero, ¿qué pasa si le cambiamos los hidrógenos por el flúor aquí a este trifluoruro de nitrógeno? Los flúors, ya sabemos que es el átomo más electronegativo, pues aquí ya cambia la cosa. Aquí no importa que el nitrógeno tenga un par electrónico libre. Los flúors le van a ganar en el momento dipolar al nitrógeno, por lo tanto ahora aquí sí cambia el momento dipolar. Ya no tiende hacia el par electrónico del nitrógeno, tiende hacia los flúor porque son mucho más electronegativos, entonces el momento dipolar pues cambia, ahora va hacia acá abajo. Y no es tan grande porque hay 3 flúor aquí que están compitiendo entre ellos, o sea, sí va hacia acá, pero entre ellos como que también se andan cancelando mutuamente, por eso el momento dipolar no es tan grande como uno esperaría al tener flúor. Si solo hubiera habido un flúor, tal vez sí habría, no, 2 flúor tal vez, pero como hay 3, pues no, así como que también entre ellos andan mutuamente estorbando. Ok, jóvenes, entonces, ¿hasta ahorita alguna pregunta respecto a eso?
No me está. Ok, vamos a hacer un ejercicio mega rápido porque ya van a ser las 2. Ok, aquí ustedes jóvenes me van a indicar. Ah, caray. Ah, espérenme tantito, no sé por qué se salió esto. Bueno, vamos a hacer esto un poco rápido. Me van a indicar, jóvenes, en estos ejemplos, hacia dónde va tendido el momento dipolar. Esto de acuerdo a la diferencia de electronegatividades que existe entre cada par de átomos. Si es de 0.5 para arriba, hay momento dipolar. Entonces, ¿qué opinan, jóvenes? Entre carbono y cloro, ¿cómo ven? Apuntaría hacia el cloro. Ok, muy bien. La diferencia debe ser mayor o igual a 0.5 para ser polar. Sí es polar. Ahí hacia el oxígeno, ¿no? Ok. Ajá. Ok. Ahí no hay polaridad, ¿no? Son muy parecidos. Ah, espera, que hago mío un poquito. 0, muy bien. Hacia el carbono. Ajá. Oxígeno. Ujú. Al oxígeno. Nitrógeno. Hacia el cloro. Ok. Muy bien, jóvenes. Ahora, para el siguiente. Aquí primero tenemos que determinar también la diferencia de electronegatividad entre el enlace carbono y metal o carbono no metal. Y vamos a acomodarlos de acuerdo del menos polar al más polar. Entonces, entre carbono y litio, carbono y potasio, carbono y flúor, carbono, magnesio. El primero es carbono metal. Sí, o sea, bueno, esta es la diferencia entre estos dos enlaces, pues de carbono al metal o no metal, porque tenemos aquí flúor y oxígeno, o sea, son no metales ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que... Ah, sí, primero decir cuánta diferencia hay entre electronegatividades entre carbono y litio, por ejemplo, ¿no? El carbono es 0.5 Sería y 1.5, ¿no? ajá, creo que sí.
Déjame ver, litio es un ácido. Y entre carbono y potasio. Es 1,7. Uno punto cinco. 5. Ok. Ok. En ese es 1. Ok, jóvenes. Entonces, el menos polar, ¿cuál sería? Este sería el E, que es menos polar que quién más. Bueno, ¿cuál le sigue más en polaridad? D. El D. El D. Después podría ser C o A, y que sea. Ajá. Ah, bueno, último es el B, ¿no? Ok, entonces, jóvenes. En conclusión, para este ejercicio, pues, como estamos viendo química orgánica y estamos viendo, bueno, después vamos a ver las reacciones que hay entre los compuestos orgánicos, esto lo podríamos concluir. Cuando el carbono está con un no metal, casi siempre el carbono va a estar con la polaridad positiva y nuestro no metal va a ser negativo, usualmente, ¿no? Cuando el no metal es oxígeno, nitrógeno, los halógenos. Pero cuando nuestro carbono está con un metal, este va a estar con la carga negativa y el metal va a estar positivo. Tiene esas dos características el carbono. El carbono puede estar neutro o puede estar con la carga parcial positiva o puede estar con la carga parcial negativa. Entonces, esto nada más también hay que tenerlo muy, muy presente. Porque cuando veamos algunas reacciones donde de repente va a estar el carbono con un metal, recordemos que el carbono va a ser ahora el negativo. Y cuando está con nitrógeno, con el oxígeno, va a estar casi siempre positivo el carbono. O un halógeno, como este que está aquí. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ajá. Pues nada más así. Bueno, el carbono es 2.5 y el magnesio, no me acuerdo, es 1.2. Pues nada más se le resta. Sí, es un 2. El bromo no lo contamos, nada más es el carbono con el que está aquí inmediatamente. Porque si no sería del magnesio con el bromo. El bromo creo que es 2 puntos. Este enlace tendría 1.6 de diferencia. Pero esta parte es con la que está adyacente, pues, o sea, después vamos a ver que sí hay un efecto inductivo, pero eso va a ser después. Ahorita vámonos poco a poquito, jóvenes. Pero sí hay efecto, por ejemplo, si aquí hubiera otro carbono, también siente este carbono el efecto de cloro, por ejemplo. Entonces todavía más estaría tendido hacia el cloro, todavía con este carbono, más también positivo, pero eso lo vamos a ver después, jóvenes. Aquí solamente es para empezar a entender por qué hay enlaces que son polares, unos que no son polares, y la característica del carbono cuando está con uno que sea muy polar o que no sea tan polar como los metales. Entonces, en conclusión, cuando el carbono está usualmente con no metales que sean pues, más negativos, que el carbono va a estar positivo. Pero si está con metales, va a estar negativo el carbono. Eso es muy importante que lo recuerden, jóvenes, porque en las reacciones esto va a ser nuestro pan de cada día. Ok, entonces, jóvenes, nos vemos el miércoles. Continuamos con esta presentación. Y de las actividades que ya, bueno, que ya están abiertas y tienen dudas, pues las vemos, ¿sale? Gracias, Ok, hasta luego. gracias.